Antes de que continúes, suscríbete y activa la campanita. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la realidad. Un pescador común rescató a un charro negro que se estaba ahogando, y la recompensa que recibió superó toda imaginación. Era un amanecer gris, el río corría más fuerte de lo normal tras días de lluvia. Juan, un pescador humilde de la región, remaba su pequeña lancha mientras lanzaba sus redes. Era un hombre conocido por su rutina silenciosa, su vida giraba en torno al agua, y nadie esperaba que ese día su existencia cambiara para siempre. A lo lejos, entre la neblina que cubría el río, Juan vio algo inusual, un hombre vestido completamente de negro, con sombrero y botas altas, luchando por mantenerse a flote. Sus movimientos eran desesperados, y la corriente lo arrastraba con fuerza. Juan dudó por un instante, pues no era común que alguien se aventurara en el río a esas horas, pero algo en sus ojos le hizo reaccionar. Eran ojos que reflejaban miedo, pero también una extraña autoridad. Sin pensarlo, lanzó la cuerda de su lancha y logró sujetar al hombre. Con gran esfuerzo, lo subió a la embarcación. El charro negro tosió agua, recuperando poco a poco la compostura, y entonces habló. Su voz era profunda, resonante, y tenía un matiz que parecía sacado de otro mundo. Gracias, me debes un favor, dijo, sin que Juan pudiera entender del todo su tono ni su intención. Juan, sorprendido y aún temblando por la situación, solo asintió. No podía comprender cómo alguien tan extraño podría estar vivo en un río que, según todos los lugareños, estaba condenado a tragarse a cualquiera que cayera en sus aguas profundas. El charro negro se secó el rostro con un gesto elegante y miró alrededor. La bruma parecía respetarlo, retirándose lentamente como si obedeciera su presencia. Nunca olvide esto, murmuró mientras señalaba a Juan. Todo acto de bondad tiene su recompensa. Pero no siempre es inmediata. Juan pensó que era un extraño comentario, incluso un juego de palabras. Lo que no sabía era que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Esa misma tarde, cuando regresó a la orilla, encontró una bolsa flotando en la corriente junto a su lancha. Al abrirla, quedó paralizado. Contenía monedas de oro antiguas, joyas que parecían sacadas de un museo, y documentos que hablaban de deudas, pactos y secretos que ningún mortal debía conocer. Cada objeto brillaba con una intensidad sobrenatural, como si el charro negro mismo los hubiera bendecido. Durante los días siguientes, Juan intentó comprender lo sucedido. Cada noche, en sus sueños, veía al charro negro caminando sobre el agua, invitándolo a seguir un camino que parecía imposible, riquezas, poder y conocimiento que nadie en el pueblo había alcanzado jamás. Pero con cada visión, también sentía un escalofrío, la deuda que había generado aquel acto de bondad tendría consecuencias. Un día, un anciano del pueblo se le acercó y le dijo que había escuchado historias antiguas sobre el charro negro, un espíritu que aparecía para cobrar favores, pero también para premiar a quienes mostraban un corazón puro. Susurros hablaban de que aquellos que lo ayudaban sin esperar nada a cambio eran bendecidos, mientras que quienes dudaban o traicionaban su confianza desaparecían misteriosamente. Juan comprendió entonces que había cruzado un umbral. Su vida normal jamás volvería. Cada decisión, cada acción, estaba siendo observada por un ser que desafiaba las leyes de la realidad. Y mientras la noche caía, el río susurraba secretos que solo él podía escuchar, como un recordatorio constante de aquel momento en que la bondad lo había salvado y lo había condenado. Pasaron semanas, y los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios en Juan. Su humildad permanecía, pero ahora poseía un aura de misterio. Caminaba con la seguridad de quien conoce secretos que el resto jamás podrá imaginar. Y en los días más silenciosos, algunos juraban ver al charro negro observándolo desde la distancia, su sombrero recortándose contra la luna, su silueta flotando entre la neblina, como un recordatorio de que nada era gratuito en este mundo. Un día, mientras revisaba la bolsa de objetos, Juan descubrió un sobresellado con un símbolo que no reconocía. Dentro, había una carta. Has demostrado valor y bondad. Tu recompensa es grande, pero tu camino apenas comienza. No olvides que cada acción tiene un eco eterno. Ese mensaje marcó un nuevo capítulo en su vida. Juan entendió que su encuentro con el charro negro no era solo un accidente, era un pacto silencioso, un vínculo que lo uniría a un destino que superaba toda imaginación. Con el tiempo, el pescador comenzó a notar cambios extraordinarios. Las redes que lanzaba siempre regresaban llenas, los peces más grandes aparecían ante sus ojos, y la prosperidad que tanto había anhelado llegaba de formas insólitas. Sin embargo, cada beneficio traía consigo un mensaje sutil del charro negro, un toque de viento, una sombra que se movía en la distancia, un caballo negro que parecía seguirlo sin ser visto. Finalmente, Juan comprendió la lección más importante: la bondad auténtica tiene recompensas inimaginables, pero también exige responsabilidad.
El charro negro no es un simple espíritu de terror, sino un guardián de equilibrio. Ayudarlo era un honor, y la riqueza recibida no era un premio casual, sino un llamado a mantener la pureza de su corazón y la honestidad de sus acciones. Mientras el río seguía su curso, y la neblina cubría la orilla, Juan miró hacia el horizonte con una mezcla de temor y gratitud. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma, y que cada decisión futura estaba bajo la mirada de aquel ser sobrenatural. Pero, al mismo tiempo, se sentía más vivo que nunca, consciente de que había cruzado el umbral entre lo mundano y lo extraordinario. Y aunque el charro negro desapareció nuevamente en la corriente, la promesa de recompensa y la lección de bondad quedaron grabadas para siempre en la vida de aquel pescador, quien ahora entendía que en el mundo existen fuerzas que desafían la lógica y que, a veces, la mayor aventura no es sobrevivir, sino elegir actuar con el corazón. Cada amanecer, Juan se despertaba con el sonido del río golpeando suavemente las piedras, pero ahora cada ola parecía susurrarle secretos. Recordaba cómo la corriente lo había empujado hacia aquel hombre vestido de negro, y cómo la cuerda de su lancha había salvado una vida que no parecía del todo humana. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del charro negro, penetrantes, observando su alma. La bolsa que había encontrado flotando contenía objetos que desafiaban la comprensión humana. Entre monedas de oro centenarias, halló un reloj de bolsillo detenido en una hora imposible, con números que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Había un anillo con inscripciones extrañas que ardían ligeramente al tacto, y un medallón con una figura que parecía mirarlo desde dentro, como si tuviera conciencia propia. Juan entendió que no podía mostrar estos objetos a nadie. Si alguien del pueblo los tocaba, podrían desaparecer o provocar desgracias. En los días siguientes, el comportamiento del río cambió. Peces enormes comenzaron a aparecer en lugares donde nunca antes habían estado, como si la naturaleza respondiera a la presencia del charro negro y a la bondad de Juan. A veces, cuando la corriente se calmaba, una figura sombría se reflejaba en el agua, un hombre con sombrero negro montando un caballo invisible sobre el río, como un guardián vigilante. Una tarde, mientras revisaba la red con cuidado, Juan escuchó un susurro detrás de él. No había nadie. Solo la brisa y el agua, pero la voz era clara. Recuerda, cada favor tiene su precio. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía ignorar las advertencias del charro negro. Su mente intentaba racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas, pero cada intento fallaba. Era imposible negar lo que había ocurrido, la intervención sobrenatural era evidente. Decidió entonces registrar todo en un cuaderno. Cada evento extraño, cada objeto encontrado, cada visión del charro negro. Escribía con detalle cómo la luz del amanecer reflejaba formas extrañas en el río, cómo los animales del bosque parecían observarlo, y cómo la noche traía un silencio profundo, interrumpido solo por los susurros de la corriente. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el río, Juan decidió salir en su lancha. La niebla era densa, y apenas podía ver más allá de 1 metro. De repente, el río comenzó a burbujear de manera inusual, y la figura del charro negro emergió de la bruma. Esta vez no estaba luchando por su vida, estaba tranquilo, majestuoso, con su sombrero negro inclinado levemente hacia Juan. «Has hecho lo correcto, Juan», dijo con voz profunda. «Tu corazón ha sido probado, y ha resistido. La recompensa que recibirás no es solo riqueza material, es conocimiento, visión, y la capacidad de percibir lo que otros no pueden». Juan no podía hablar. Todo lo que pudo hacer fue asentir y mirar cómo el charro negro se desvanecía lentamente, como si el río lo absorbiera de nuevo. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, dejó caer un objeto sobre la lancha, un pequeño libro de cuero con símbolos antiguos y páginas que parecían vivas. Cuando Juan abrió el libro, descubrió diagramas que describían fenómenos naturales, ciclos de la vida y secretos que parecían imposibles de comprender. Cada página emanaba una energía cálida, y a medida que leía, sentía que entendía cosas que antes estaban ocultas a la mente humana. La recompensa del charro negro no era solo física, sino también espiritual. A partir de ese momento, la vida de Juan cambió para siempre. Su fama comenzó a crecer, pero no era una fama común, la gente del pueblo lo respetaba y lo temía. Cada consejo que daba, cada predicción sobre el río, era precisa, parecía que comprendía el flujo de la naturaleza y los secretos que guardaba. Algunos lo llamaban el elegido del río, otros simplemente susurraban su nombre con temor y admiración. Pero con cada bendición, también llegaba un recordatorio sutil del charro negro. A veces era un crujido en la madera de la lancha, otras un relincho lejano en la noche, y en ocasiones, un reflejo de ojos negros en el agua que desaparecía cuando Juan intentaba mirar directamente. Era un recordatorio constante, su fortuna y conocimiento provenían de un acto de bondad, pero nada en el mundo estaba libre de equilibrio.
El pueblo comenzó a notar cambios extraños alrededor del río. La niebla parecía más densa, los peces crecían más rápido, y la flora y fauna respondían a las emociones de Juan. Algunos decían que el río estaba vivo, y que Juan podía comunicarse con él. Nadie sabía cómo, pero todos sentían que algo sobrenatural estaba en juego. A pesar de la prosperidad y los dones, Juan mantenía la humildad. Sabía que cada acción que tomaba tenía repercusiones invisibles. Nunca utilizó su conocimiento para perjudicar a otros. Cada intervención en la vida del pueblo era justa, medida, y siempre buscando equilibrio. Entendió que la verdadera lección del charro negro era la responsabilidad, la conciencia del impacto de cada acción, y la importancia de mantener la pureza del corazón. Una mañana, Juan encontró un mensaje grabado en un árbol a la orilla del río: lo que das, regresa multiplicado. Lo que ocultas, se cobrará. Juan entendió que este mensaje no era una amenaza, sino una guía. Cada día, al despertar y mirar el río, sentía la presencia invisible del charro negro, observando, asegurándose de que su bondad se mantuviera intacta. Y aunque muchos intentaron descubrir los secretos de Juan, nadie pudo reproducir lo que él había vivido. El río guardaba sus secretos, el charro negro vigilaba, y la vida de Juan se convirtió en una leyenda, un hombre común que, por un acto de bondad, recibió un conocimiento y riqueza que superaban toda imaginación, siempre recordando que detrás de la fortuna había una fuerza que exigía respeto y equilibrio. Años después, los descendientes del pescador contaban la historia: un charro negro ahogándose en el río, un rescate valiente, y una recompensa que desafiaba toda lógica. Y cada vez que alguien se acercaba al río, la corriente parecía susurrar: actúa con corazón, porque alguien te observa, y cada acción tiene su eco eterno. Cada día, Juan sentía que el río no era solo agua, era un organismo vivo, capaz de comunicarse con él de formas que la mente humana apenas podía comprender. Las corrientes se movían de manera inesperada, los peces saltaban como guiados por una inteligencia invisible, y las aves parecían observarlo mientras él navegaba. Todo esto le recordaba la advertencia del charro negro: la bondad tiene su recompensa, pero también exige vigilancia. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas y teñía el río de tonos rojos y dorados, Juan divisó algo flotando entre la niebla: un sombrero negro, idéntico al del charro negro. La niebla se arremolinó a su alrededor, y sintió una presencia que lo observaba. Entonces escuchó la voz profunda del charro negro, resonando como si viniera del río mismo: Juan, tu corazón ha sido probado. Hoy enfrentarás otra prueba, más sutil, más peligrosa. No es la fuerza lo que te guiará, sino tu mente y tu conciencia. Juan tragó saliva. Había aprendido a no temer, pero la sensación de estar bajo la mirada de un ser que trascendía la realidad le producía escalofríos. Sabía que cualquier error podía costarle no solo la fortuna recibida, sino su propia vida. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño vívido. Caminaba sobre el río, pero bajo sus pies el agua se transformaba en fuego y hielo al mismo tiempo. Al frente, el charro negro montaba su caballo negro, y su sombra se extendía por kilómetros, cubriendo el cielo. Todo acto tiene un eco, dijo el charro negro. La bondad sin cuidado puede ser un arma. Aprende a medir tus acciones. Juan despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras resonaban en su mente: la riqueza y el conocimiento no eran un regalo gratuito. Eran un compromiso, un vínculo silencioso que lo unía a un ser que veía más allá del tiempo y del espacio. Los días siguientes, Juan comenzó a notar detalles extraños. Objetos de la bolsa del charro negro se movían ligeramente cuando él no los miraba, la luz del sol se refractaba en formas que parecían formar símbolos, y a veces escuchaba risas suaves, como si la corriente misma jugara con él. Sin embargo, ningún temor lo dominaba. Había aprendido que la presencia del charro negro no era solo amenaza, sino también guía. Un día, mientras pescaba cerca de un remanso profundo, escuchó un chapoteo detrás de él. Se giró y vio a un hombre completamente vestido de negro que emergía del agua. Su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero, y un aura de misterio lo rodeaba. «Has hecho lo correcto, Juan», dijo el charro negro. «Pero el mundo no es lo que parece. Tu bondad ha abierto puertas que pocos han visto, y ahora debes aprender a caminar entre ellas sin perderte». Juan comprendió que cada gesto, cada decisión, estaba siendo evaluado. No era suficiente ayudar o actuar bien, debía hacerlo con plena conciencia, midiendo cada paso, cada palabra, cada pensamiento. Con el tiempo, Juan comenzó a comprender el verdadero alcance de la recompensa: no solo riqueza material, sino la capacidad de percibir el mundo de manera distinta. Podía anticipar tormentas, conocer los secretos del río y prever comportamientos de los animales y personas. Cada día era una lección, cada encuentro con el charro negro un recordatorio de la responsabilidad que ahora cargaba. El pueblo comenzó a notar los cambios.
la pesca mejoraba, las cosechas crecían más fuertes, y la salud de los animales y plantas era sorprendente. Nadie entendía por qué, pero todos sentían que Juan estaba tocado por algo más grande que la vida misma. Algunos lo llamaban el hombre que habla con el río, otros susurraban que había sido bendecido por un espíritu poderoso. Sin embargo, la presencia del charro negro nunca desapareció del todo. Cada luna llena, un reflejo negro cruzaba el río, cada tormenta parecía guiada por su voluntad, y en los momentos de soledad, Juan sentía que estaba siendo observado, recordando que la verdadera prueba de la bondad es mantener la integridad incluso cuando nadie vigila. Una noche, mientras revisaba la bolsa del charro negro, encontró un nuevo objeto, un espejo pequeño, con marco de plata y grabados extraños. Al mirar su reflejo, vio no solo su imagen, sino la silueta del charro negro detrás de él. Una voz suave susurró: «El conocimiento tiene precio, Juan. Lo que ves en otros es lo que hay en ti. Mantén tu corazón puro y tu camino será iluminado». Juan comprendió que había alcanzado un nivel de conciencia que pocos humanos podían alcanzar. La bondad no solo traía recompensa, sino también claridad, percepción y conexión con lo desconocido. Pero también entendió que cualquier desviación podía ser peligrosa, y que debía actuar siempre con integridad. A partir de ese momento, Juan navegó el río con una mezcla de respeto y fascinación. Cada amanecer traía nuevas señales, cada crepúsculo le recordaba su vínculo con el charro negro, y cada decisión se convertía en una prueba silenciosa de su carácter. Su vida se transformó en leyenda, un hombre común que, por un acto de valentía y bondad, recibió conocimientos y riquezas inimaginables, aprendiendo que la verdadera recompensa no es lo que se recibe, sino cómo se vive lo recibido. Y así, la historia se transmitió de generación en generación. Un pescador que rescató al charro negro en el río, una bolsa con tesoros sobrenaturales, y un vínculo que desafiaba la lógica y el tiempo. La moraleja quedó clara: la bondad existe, pero siempre viene acompañada de responsabilidad, y quien observa desde las sombras, ya sea río, espíritu o destino, siempre sabe si el corazón de uno es puro. A medida que pasaban los días, Juan comenzó a notar cambios sutiles en su propia percepción. La luz del sol parecía guiarlo hacia lugares donde los peces se concentraban, el viento le traía susurros que le indicaban dónde arrojar la red, incluso el comportamiento de los animales era predecible para él. Era como si el charro negro le hubiera entregado una conexión directa con el río y con la naturaleza misma, una habilidad que ningún mortal común poseía. Pero con este regalo también llegó un peso. Cada vez que ignoraba una señal, por pequeña que fuera, sentía un escalofrío que recorría su columna vertebral, y en más de una ocasión, objetos de la bolsa del charro negro parecían moverse por sí solos, recordándole que todo acto tiene consecuencias. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Juan decidió seguir una corriente que lo llevó a un remanso desconocido. Allí, entre la niebla, vio algo que lo dejó sin aliento: un caballo negro emergiendo del agua, sin jinete visible, sus ojos brillando como brasas. La bruma se arremolinó, y de repente, la voz del charro negro resonó desde todas partes a la vez. Cada elección que tomes abrirá o cerrará caminos, Juan. La bondad es poderosa, pero también delicada. Aprende a equilibrar la generosidad con la prudencia. Juan tragó saliva, comprendiendo que este encuentro no era un juego, sino una lección que podía cambiar su destino para siempre. Con cuidado, comenzó a analizar cada objeto de la bolsa, cada símbolo en el libro que había recibido, cada mensaje dejado en el espejo. Era un rompecabezas complejo, diseñado para enseñarle paciencia, sabiduría y control. Las noches eran particularmente intensas. A veces escuchaba pasos sobre el agua, o sentía que alguien lo observaba desde la orilla del río, pero cuando volteaba, no había nadie. Otras veces, sombras con forma humana parecían danzar entre los árboles, desapareciendo cuando intentaba acercarse. Juan entendió que el charro negro no solo premiaba la bondad, sino que también medía la fortaleza de su carácter frente al miedo y la incertidumbre. Un día, mientras ayudaba a un aldeano a recuperar su embarcación, Juan sintió de nuevo la presencia del charro negro. Esta vez, no había palabras. Solo una sensación intensa de vigilancia y aprobación. Juan entendió que había pasado otra prueba. La generosidad no solo se demostraba en grandes actos, sino también en detalles pequeños y cotidianos. Cada acción contaba. Con el tiempo, Juan comenzó a usar su conexión con el río para el bien de su comunidad. Las lluvias llegaban a tiempo, las cosechas eran más abundantes, y los animales se mantenían saludables. Los habitantes del pueblo comenzaron a ver a Juan no solo como un pescador, sino como un guardián del equilibrio del río, alguien que entendía fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Sin embargo, la presencia del charro negro nunca desapareció. Cada luna llena, Juan veía la silueta negra montando su caballo a lo lejos, vigilando que sus decisiones siguieran siendo justas.
Y aunque la riqueza y el conocimiento que había recibido eran inmensos, Juan comprendió que la verdadera recompensa era la sabiduría y la responsabilidad que le había sido confiada. Una noche, mientras la niebla cubría todo el río, Juan decidió escribir en su cuaderno todo lo que había vivido: el rescate, la bolsa de tesoros, los objetos que se movían solos, las visiones y advertencias. Cada palabra que plasmaba parecía adquirir vida propia, y sentía que estaba registrando no solo su historia, sino la de todos aquellos que serían testigos del poder del charro negro en el futuro. Mientras escribía, un relincho resonó a lo lejos, y una sombra negra cruzó la superficie del río. Juan cerró los ojos y sonrió, sabiendo que había aprendido la lección más importante: la bondad y la valentía pueden abrir puertas a mundos que los humanos rara vez ven, pero cada regalo trae consigo la obligación de mantener la integridad y el equilibrio. Los años pasaron, y Juan se convirtió en leyenda. Su historia se contaba a los niños del pueblo: un pescador común que rescató a un charro negro y recibió recompensas que superaban toda imaginación. Cada generación escuchaba el relato con fascinación y miedo, recordando que la bondad existe, pero que siempre es vigilada por fuerzas que trascienden la realidad. Una noche especialmente oscura, sin luna y con la niebla más espesa que Juan había visto, decidió adentrarse en el río más allá de cualquier lugar conocido. La corriente era fuerte, el agua golpeaba su lancha como si quisiera arrastrarlo, pero sentía una extraña certeza: esa noche recibiría la última lección del charro negro. De repente, la superficie del río comenzó a agitarse violentamente. El viento soplaba en todas direcciones y un relincho potente rompió el silencio, reverberando entre las montañas. Frente a él, emergió la silueta del charro negro, más imponente que nunca. Su caballo negro parecía flotar sobre el agua, y sus ojos brillaban con una intensidad que atravesaba la oscuridad. «Juan», dijo con voz profunda, resonando como si viniera de todas partes, «has demostrado valor, paciencia y bondad. Pero hay un último desafío. Debes enfrentar tus miedos más profundos y aceptar que la verdadera recompensa no está en lo que recibes, sino en cómo eliges actuar». En ese momento, el río comenzó a transformarse. Las aguas se volvieron negras como el carbón, reflejando imágenes de su vida, cada error, cada temor, cada decisión que había tomado. Juan vio sus dudas más oscuras, sus momentos de egoísmo y sus miedos más íntimos. Sintió que la corriente lo arrastraba hacia el abismo de su propia mente, y comprendió que esta era la prueba final: enfrentar su propio interior frente al ser que lo había observado todo el tiempo. «Debes mirar», susurró el charro negro. «Solo enfrentando la verdad podrás recibir lo que mereces». Juan respiró hondo, y por primera vez permitió que cada miedo y cada culpa se manifestara ante él sin resistirse. Sintió terror, arrepentimiento, pero también una calma extraña, como si el mismo río lo abrazara y lo protegiera. Con cada instante, comprendió que la fuerza verdadera no venía de evitar el miedo, sino de aceptarlo y superarlo. La figura del charro negro se inclinó ligeramente, como aprobando. El caballo negro se arremolinó en la niebla y luego desapareció, dejando un silencio absoluto. La corriente se calmó, el río volvió a su cauce normal, y Juan sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. No solo había recibido riqueza y conocimiento, sino que había adquirido claridad, sabiduría y una conexión con la vida y la naturaleza que ningún mortal había tenido jamás. Al amanecer, Juan regresó a la orilla con una sensación de paz que nunca había experimentado. La bolsa de tesoro seguía allí, intacta, pero ahora cada objeto parecía irradiar una energía más pura, más sabia. El libro con símbolos antiguos se abría con facilidad, y el espejo reflejaba su imagen con serenidad, sin sombras ni presencias detrás. Había alcanzado el equilibrio que el charro negro buscaba en aquellos que ayudaba. Los habitantes del pueblo notaron que Juan ya no era el mismo hombre: caminaba con confianza, hablaba con sabiduría y parecía anticipar lo que el río y la vida le ofrecían. Sin embargo, siempre recordaba la advertencia: la bondad y la generosidad traen recompensas, pero también responsabilidad. Cada decisión futura debía ser tomada con cuidado, porque alguien, en las sombras, observaba. Con el tiempo, la historia de Juan se convirtió en leyenda: un pescador común que rescató a un charro negro ahogándose en el río, y gracias a su valentía y bondad, recibió riquezas y conocimientos que desafiaban toda imaginación. Pero más allá de la fortuna material, lo que realmente cambió su vida fue la conciencia de que todo acto tiene consecuencias, que la bondad auténtica abre puertas a mundos desconocidos, y que el equilibrio entre recibir y dar es la lección más valiosa que un ser humano puede aprender. Y así, mientras el río seguía su curso silencioso, la neblina ocultaba secretos antiguos y la sombra de un hombre con sombrero negro recorría sus aguas, la moraleja quedó clara: ayudar a otros, incluso a quienes parecen sobrenaturales, puede transformar tu vida de formas inimaginables, pero siempre con la advertencia de que alguien, algún día, volverá a observar, recordando que cada acción tiene su eco eterno.
Juan comprendió finalmente que su encuentro con el charro negro no era un accidente, sino un destino, un recordatorio de que la valentía y la bondad son las llaves que abren puertas hacia lo extraordinario, y que el mundo está lleno de misterios que solo quienes actúan con corazón pueden descubrir. Y así, la leyenda del pescador y el charro negro continuó, transmitida de generación en generación, un relato de suspenso, magia y enseñanza, donde la vida, la muerte y lo sobrenatural se entrelazan, mostrando que incluso el acto más sencillo de ayudar puede cambiar no solo tu destino, sino el de aquellos que vendrán después. Durante los días siguientes, Juan continuó su rutina en el río, pero nada era igual. Cada amanecer traía un brillo extraño en el agua, como si los rayos del sol reflejaran secretos ocultos. Al lanzar su red, podía sentir la corriente guiando sus movimientos, y cada pez que atrapaba parecía llegar exactamente donde debía. La bolsa del charro negro permanecía intacta, pero los objetos dentro parecían más vivos que nunca. El reloj de bolsillo marcaba horas imposibles, el anillo vibraba levemente al tacto, y el medallón parecía observarlo como si tuviera conciencia propia. Una tarde, mientras caminaba por la orilla, Juan sintió un escalofrío. La bruma comenzó a concentrarse frente a él, y el sonido de casco sobre el agua se hizo audible, aunque no había caballo visible. Los árboles susurraban con voces que él no podía identificar, y por un instante, toda la naturaleza del río pareció contener la respiración. Juan cerró los ojos y respiró hondo, recordando las palabras del charro negro: todo acto tiene un eco eterno. Estoy listo, susurró, casi sin darse cuenta. De la niebla emergió la figura del charro negro, más imponente que nunca. Sus botas apenas tocaban el agua, y su sombrero alto proyectaba una sombra que cubría toda la orilla. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural, penetrando hasta los rincones más oscuros del alma de Juan. Has aprendido mucho, Juan, dijo con voz profunda y resonante. Pero aún queda una lección. Debes comprender que el verdadero poder no está en los objetos ni en la riqueza que recibiste, sino en tu capacidad de elegir correctamente. Cada acción futura será un espejo de tu corazón. Juan sintió que la bruma lo envolvía, que la corriente lo jalaba suavemente hacia el centro del río. Cerró los ojos y recordó todos sus miedos, todas sus dudas y cada momento en que había actuado por impulso. Esta vez, no luchó contra ellos. Los enfrentó. Sintió el temor, la culpa y la incertidumbre, pero también la fuerza que había nacido de su bondad y valentía. Debes aceptar todo lo que eres, continuó el charro negro, porque solo quien comprende sus sombras puede iluminar su camino. La corriente se calmó. La niebla se dispersó lentamente, dejando ver el río en su estado más sereno. El charro negro montó su caballo, y antes de desaparecer, dejó caer un objeto sobre la lancha de Juan, un espejo pequeño y antiguo. Al mirarlo, Juan vio no solo su reflejo, sino la silueta del charro negro sonriendo detrás de él, como aprobando su evolución. A partir de ese momento, Juan entendió completamente la naturaleza de la recompensa que había recibido. No eran solo objetos mágicos ni tesoros materiales. Era la capacidad de percibir lo invisible, de comprender los secretos de la naturaleza y de actuar con sabiduría y justicia. Cada decisión que tomara tendría consecuencias, y cada acto de bondad sería observado, medido y reflejado en su vida y en la de otros.